And Jesus has been preparing the body on how to use the sword. Elevita Eshesai. Are you hearing me, sons of God? The sword has come. The hour has come. The evil day is approaching. Are you ready? Have you put on the whole armor? We've entered the evil day. What's the evil day? The day that the princes of darkness in the atmosphere will come against the princes of light. There's a war coming. There's a war coming. There's a war. The sword came 2,000 years plus ago, but it took a lot of thousands of years for the body of Christ to mature, to handle the frequencies, the vibrations, the fire that comes from the sword. Not everybody can handle the sword. Only gods can handle this sword. Only the full grown in the realms of the spirit can handle this sword. Now God says the hour has come. You are the elect, you are the appointed, you are the heir to the sword. You are the generation appointed to use the sword of war and bring down the princes of darkness in the atmosphere. I will build my church, and the gates of hell will not prevail. It means that there's war. There's a war between the gates of hell and the kingdom of our Lord Jesus Christ. And guess who are in between the war? Humans. There are humans that are weapons of the devil against the sons of God, who are the weapons of God in the kingdom of light. So humans are hosts of demonic powers, and that's why when we look at humans who are subjects of darkness, what do? We don't fight humans. We rise above the natural sight and begin to see beyond the host of that demonic powers. By the time we look at the host of the soldiers of darkness, and we rise in the spirit and war against the forces in our presidents across the nations. We war against the forces in the governors across the nations. We war against the forces in humans across our communities. Suddenly the influence of darkness will be depleted in our nations. The Lord is the man of war. The Lord is his name. When he came in the New Testament, he said, I didn't bring peace to earth, I brought sword. The Lord is a man of war. If the Lord is your father, who are you? Princes of war. If fire begats you, your fire. Fire begats fire. A man of war begats children of war. A man of war gives birth to sons of war. You know why diabetes succeeded? We never warred. We were cool, quiet. You know why diseases have succeeded in our bodies? Because we didn't know that disease is one of the weapons of the devil. You know why old aging process, wrinkles, death, tragedy, poverty, cancers, and all kinds of issues of life, we never perceived them. We did not perceive them as weapons of the devil. So we became weak in the spirit and we allowed the devil to prevail. You know why our communities are messed up?
drug addicts, pregnancies everywhere, children with no parent, divorces, anger, killings, murder, because the church has not entered into war. I don't like to deal with civilians. I don't like to deal with those who laugh a lot. You can't see laughter much in my face. So cancers don't put smile on people's face. So a fatal accident on the highways that kill innocent children don't put smiles on any man. So losing your houses and your job and all that you've worked for don't put smiles on your face. If you understand what we're going through to preserve humanity, you will not understand why we put the forces, the pain, the fastings to ensure that God is represented with his power, in his power and in his glory before his congregation. We will not represent a weak God. We must represent Yeshua as a powerful God. In other words, to represent Yeshua as a powerful God, we must understand the principles that unlock the power of Yeshua. There are principles that unlock the ability of Yeshua. Tonight, we are going to take on the principle of spiritual warfare, not prayer. We're here to pick a sound of war, a diverse sound of the Spirit that the chief warrior of Zion will load into our inner man. So somebody will tap into a certain frequencies of the Holy Ghost in the inside of the belly, searching for that sound of war. And by the time you pick the sound in your belly, when you release it, Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias por su amable espera. Estamos, hermanos, en nuestro programa El Último Llamado y tenemos pendiente, hermanos, en seguimiento lo que hemos hablado del rey David y lo que nosotros tendríamos que hacer como cristianos para acercarnos más a Dios. A través del rey David veremos, hermanos, aún más cómo la batalla de la mente ha afectado a nosotros como cristianos y como personas. Hemos dejado de ser las características que el Señor Jesucristo tenía en el momento que vino a este mundo. Hemos visto, hermanos, a través del pastor John Anosí, cómo la guerra, hermano, está afectando espiritualmente nuestra vida y somos nosotros los que estamos designados para poder guerrear y para poder afrontar, hermanos, en los últimos tiempos de esta vida, hermanos, en los últimos tiempos de la historia de la humanidad, en los últimos tiempos de la iglesia, esta guerra, hermanos, en contra de las huestes espirituales de maldad. Tenemos que entronarnos, tenemos que buscar de parte del Señor el poder que se encuentra, hermanos, a través de la consagración, a través de la santidad y a través de la búsqueda constante del Señor. Lo invito, hermano, ahí donde está, que puede cerrar sus ojos. Tengo listo ya, hermanos, aquí el mensaje. Solamente quiero revisar en qué parte nos quedamos, porque son bastantes slides. Permíteme. Creo que estamos bien aquí. Ok, sí. Cierra sus ojos. Padre celestial, Dios eterno, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te entrego a ti, Señor mi Dios, este momento. Te entrego a ti, a mis hermanos, a sus corazones. Te entrego, Señor mi Dios, este espacio que tenemos, Señor mi Dios, en el mensaje del último llamado, para que tú puedas presentarse en el tiempo y en el espacio. No importa, Señor mi Dios, en donde nos encontremos, y la distancia no es una barrera para ti, Señor. Entrego a ti mi corazón. Utilízame, Señor mi Dios. Ocupa mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Todo lo que soy, Señor mi Dios, te lo vengo a entregar. Sé que estamos en un tiempo difícil, Señor. Sé que estamos en un tiempo en el que debemos despertarnos. Sé que estamos, Señor mío, en un tiempo en el que tenemos
que empezar a actuar prontamente. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te entrego, Señor mío, este tiempo y que podamos, Señor mío, recibir de ti este mensaje y a través del Rey David comprender aún más cómo nuestro corazón tiene que comportarse conforme a tu corazón, mi Señor. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por el mensaje y te agradecemos por todo lo que le vamos a aprender en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, mi Dios. Amén y amén. Hermanos, quiero que nos vayamos a la Biblia, hermanos. El día de ayer estuvimos hablando muy importante, hermanos, con lo que el rey David representa para el Señor y una persona conforme a su corazón. Es una persona que va más allá, hermanos, del intelecto, va más allá de las apariencias, va más allá de una persona, hermanos, el cual puede ser designado por Dios y solamente Dios puede hacer esto. Solo quiero cambiar la imagen del cielo porque tengo todavía la imagen de la mañana. Vamos a poner esta de fondo, se ve bien. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Y esto se lo dice, hermanos, ¿a quién? A Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Oh, tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Solo voy a cambiar el fondo nuevamente, permíteme. Vamos a poner esta. Estamos mejor así. ¿Tú no has guardado lo que Jehová te mandó? ¿Qué es, hermanos, lo que nos pasa cuando el Señor nos muestra que en realidad no estamos guardando lo que el Señor nos ha pedido? Muchas veces asumimos, hermanos, cosas que ni siquiera somos capaces de poder afrontar. Somos cristianos, hermanos, eventuales, y no nos damos cuenta que estamos jugando a querer ser cristianos. Nos estamos jugando a querernos acercar a Dios, y en estos tiempos es más complicado porque no hay un nacimiento real de nuevo. Yo deseo, hermano, que usted a través de este mensaje pueda comprender más aún cómo tiene que cambiar su corazón. Vemos, hermanos, que el rey David entrega su corazón a Dios y vemos cómo él cambia debido a que hay un acontecimiento por medio del rey Saúl en perseguirlo y buscarlo. El día de ayer lo leí, fue lo último que leímos, hermanos, y lo leí, hermano, porque el mismo Saúl cambió su decisión. Este mismo que no guardaba lo que Jehová le había mandado, hermano, David fue capaz de cambiar su corazón. Él ya estaba a punto de matarlo. 1 Samuel capítulo 24, versículo 21 dice: júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Esto se lo dice Saúl a David. Pero previamente sucede una situación, hermanos, que David se lo dice a viva voz desde una gran altura, luego que tuvo la habilidad o la oportunidad para matarlo. Luego de que le muestra que no lo mató, sino que tuvo la oportunidad, Saúl también le dijo. Aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Mira el cambio de su... Ya una persona que ya estaba buscando para matar, y luego de escuchar eso le dice: hijo mío David, y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar
y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable? Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue a Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces Samuel, hermanos, escribe esto, se lo dice a Saúl: tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Una persona conforme al corazón de Dios, hermanos, no tampoco es una persona que trata de cumplir a cabalidad todas las cosas y las reglas del reino de los cielos. Es una persona, hermanos, que ya tiene al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y a nuestro Señor Dios en el mismo. Él es portavoz, Él es portador, Él es ejecutor de la misma presencia de Dios. El corazón, hermanos, es el área donde dice el mismo Espíritu Santo que Él va a revelar lo profundo del corazón de Dios. Lo mismo sucedía con Moisés. Dios defendió a Moisés de los mismos hermanos de sangre que habían criticado su vida, debido a que él se había casado con una cusita. Y les dice y los reprende, porque no tuvieron miedo. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues? Eso fue a Moisés. Se los estaba diciendo a Aarón y a María de Moisés. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vamos a buscar un versículo, hermanos, que todavía vamos a agregar a esto más. Y esto es lo mismo, y pues estoy dando cuenta que también no fue solamente con Moisés, sino que fue también con Samuel. Vamos a colocar, hermanos, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, porque va un poco más con el tema de David. 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y habían elegido, hermanos, el pueblo al rey Saúl, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Eso se lo dice Samuel. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto es Saúl. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a cosecha oficiales a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro reino os gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El deseo, hermanos, del Señor para con nosotros es que sigamos su voluntad, no nuestra propia voluntad. ¿Estamos fallando, hermanos?
Estamos dañando el corazón del Señor. Y a pesar de lo dañarlo una y otra vez, seguimos comportándonos iguales. No sé en qué parte o en qué momento de nuestra vida se nos olvidó que teníamos que buscar al Señor de todo corazón. Él busca entonces por eso personas conforme a su corazón, para que al momento de designarlos serán príncipes, hermanos, sobre los reinos del cielo. Podrán guerrear, podrán ser reyes y sacerdotes, hermanos, y ellos que se han guardado lo que Jehová mandó serán las personas que reinarán en el final de los tiempos. En cambio, los que no guarden las cosas en su corazón, no, hermano, no van a reinar con Él nunca. Sea partícipe con el Señor y despierte, iglesia, wake up. Hay tantos ejemplos bíblicos, hay tantos ejemplos, hermanos. Pero vamos a irnos, hermanos, a la parte que hablamos ayer. David estaba preocupado porque claramente no quería fallar a Dios. Sabía que no tenía que tocar a su ungido. No permitió que ningún hombre de la cueva en Adulán atacara a Saúl. Cuando él lloró, vamos a ponerlo aquí, conmovió a Saúl. Ordenó a sus soldados que volvieran a sus hogares. Sin embargo, su corazón era tan malvado que nuevamente pensó en matar a David. Esto, hermano, sucede con las personas no han guardado lo que quieren y prometen. No han guardado su corazón de hacer el mal. Su corazón estará titubeando y cambiando constantemente, hermanos. Es más, hablamos del tema turbó. El corazón no está en paz. Dice aquí, el corazón de Saúl cambiaba constantemente, era inconstante porque buscaba su propio beneficio. Dios rechaza y aborrece esta clase de corazón y no bendecirá a aquel que tiene un corazón traicionero. Tampoco lo podría usar. Llegará cuando se despoje de ese corazón traicionero, hermano, Dios lo llegará a amar y lo bendecirá. ¿Por qué? Porque Dios confiará en usted. Cuando tiene un corazón inconstante, sincero, Dios confía en usted. ¿O acaso cree que Dios no lo bendecirá si lo ama y confía en usted? Volviendo a la prédica, hermanos, en otra ocasión Saúl tomó a 3,000 hombres, escuchen, 3,000 hombres Saúl, escogidos de Israel para perseguir a David. Un día Saúl se encontraba descansando en medio del campamento, con todo el ejército alrededor de él. Los espías de David le habían informado de esto y él con sus hombres se dirigieron a ese lugar. Y dice la escritura que Dios hizo caer en un profundo sueño a Saúl y a su ejército, todos raneados, dormidos, no sé cómo dicen en su país, pero todos estaban dormidos, hermanos. 1 Samuel capítulo 26, versículo 8 menciona que entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Dice de un golpe, y no le daré segundo golpe. Los hombres de David sabían muy bien cómo acabar con una persona con un solo golpe, hermanos. No obstante, David responde en los versos 9 al 11. Y David respondió a Abisai: no le temas. Perdón, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Me están siguiendo? Dígame un fuerte amén. ¿Quién va a extender su mano y ser inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llega para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido. Vea, las únicas opciones serían que el día de él llegue a su muerte, que descienda en batalla y perezca. Si no es así, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en tu cabecera y la vasija de agua y vámonos. Pareciera que era un plan. Así David tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl y se alejó, subiendo a la cima de un monte lejos del campamento de Saúl. De allí llamó a su voz alta al rey y a su ejército y nuevamente le dijo que no tenía intención de matarlo. En 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, David dice: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová.
David y una otra vez decía, no quiero extender mi mano contra el ungido. Hablamos, hermanos, de la falta del perdón. Hablamos de la falta, hermanos, de perdón que tenemos todos, incluso hermanos, en contra de siervos de Dios. Hablamos en contra de los siervos de Dios. Creemos que tenemos autoridad. Creemos que en esta época es diferente a la del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento y podemos hablar críticamente de las cosas que no nos agradan. Incluso podemos decir, yo puedo vivir con un par de zapatos, es decir, con una sandalia de un par de sandalias. Yo puedo ir caminar con eso y claramente, hermano, eso lo puede hacer, pero a la larga, usted, hermano, su pie, el que está en la sandalia, va a estar más limpio que el que no está en la sandalia. Va a empezar un dolor constante en el que tiene sandalia. En el que no tiene sandalia, perdón. Y en el que tiene sandalia va a estar tranquilo. Pero esto, hermanos, no es suficiente. Podemos nosotros creer que estamos bien caminando en la viña del Señor y recto en el camino hacia el reino de los cielos, y muchos errores podemos cometer por el simple hecho, incluso doctrinales, hermanos. Incluso usted puede perder y cometer esos errores debido a que escuchamos que lo que nos están enseñando creemos que es cierto. Pueden venir pastores, hermanos, disfrazados. Pueden venir siervos vestidos de oveja, hermanos. Pueden engañar a muchos y que sean contaminados. Ese es el deseo del Señor, es que usted sea engañado. Pensamos que esto no sucedió. Pensamos que una persona no puede perdonar de la manera que perdonó David. Y usted viene, eso es mentira, le dicen. Nuevamente, Saúl le responde a David en el verso 25 de 1 Samuel capítulo 26. Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Su bondad, hermano, era extrema. Los versículos que acabamos de citar, hermanos, nos revelan la segunda característica de la bondad de David. David trató a su enemigo, quien procuraba matarlo, con bondad. Diga conmigo, bondad, con palabras amables, con palabras amables. Tocó el corazón de Saúl. Sabía que Dios no iba a probar matar a su ungido y obedeció su voluntad. David cumplió con hechos la agradable voluntad de Dios. Y aún, hermanos, cuando tuvo dos oportunidades para matar a Saúl, quien lo estaba persiguiendo, siempre lo trató con bondad. Y así cumplió la perfecta voluntad de Dios. Pregúntese ahora, hermano, ¿quién podría perdonar la vida de su enemigo, quien lo persigue para matarlo, si tiene la oportunidad para vengarse de él? Por supuesto, la ley actual prohíbe hacer eso, pero ¿qué haría si no existiera esa ley, hermano? Suponga que por un sentido del deber, le perdona la vida a su enemigo y le muestra que no tiene intención de vengarse de él, pero su enemigo vuelve a perseguirlo para matarlo. Si se le presenta una nueva oportunidad para acabar con él, ¿acaso sería nuevamente bondadoso perdonándole otra vez la vida? Todo el problema, hermano, se acabaría en cuanto matara a su enemigo. No necesitaría continuar huyendo ni temerla por su vida, ni temería por su vida. Terminaría el sufrimiento, hermanos, de su familia. David tenía buen corazón y siempre actuaba con bondad, por ello cumplió la buena voluntad de Dios. Sabía que a Dios no le agradaría que mataran a su ungido, por ello ordenó a sus hombres que obedecieran la voluntad de Dios. Y aunque cuando había sido ungido por el profeta como el próximo rey de Israel, no trató de matar a Saúl, el rey en ese momento, para ocupar el trono. Confió de todo corazón en Dios y puso todas sus manos para que su voluntad se cumpliera. No obstante, hermanos, hay mucha gente que no es así. Cuando pueden sacar provecho de alguna situación, simplemente no confían en Dios. Escuche, simplemente no confían en Dios. No dependen de Dios, son astutos y hacen lo que quieren, lo que ellos desean. Ese es un corazón traicionero ante Dios.
En mi caso, hermanos, jamás he tratado a los siervos de Dios, a los que han sido ungidos por Dios, como he querido. Aun cuando algunos de ellos han perjudicado a la iglesia, puse todo en manos de Dios y siempre los he tratado como siervos ungidos de Dios. David, hermano, ¿y qué me dicen de ustedes? Perdón, ¿qué me dicen ustedes? ¿Han juzgado o condenado a los pastores, siervos o líderes porque según su propia opinión no son buenos o no están de acuerdo con lo que hablan? ¿O han murmurado acerca de ellos? Deben preguntarse eso. Espero que entiendan que sí lo han hecho, están muy lejos de la bondad de Dios. David, hermanos, no trataba a Saúl con una bondad fingida, porque era el ungido de Dios, sino que con corazón sincero deseó que fuera prosperado en todo y procuró consolar el corazón de Saúl con palabras afectuosas. Cuando David se enteró que Saúl y sus hombres habían sido derrotados por los filisteos y que Saúl se había suicidado, lloró y ayunó. Dígame ahora conmigo y repita: lloró y ayunó. Repito, David se enteró que Saúl y sus hombres habían sido derrotados por los filisteos y que Saúl se había suicidado. Lloró y ayunó y agradeció y bendijo al pueblo de Jabes de Galad por haber enterrado a Saúl y a sus hijos. Espero, hermano, que no devuelvan mal por mal, y les pido ahora que miren su pasado y vean con qué nivel de bondad han tratado a aquellos que les han hecho mal a diario. David tenía un corazón dispuesto a seguir la buena voluntad de Dios. Sin embargo, no había podido despojarse de la maldad oculta en su naturaleza. Es por eso, hermanos, que él pasaba una y otra vez por procesos, porque no había podido despojarse de la maldad. Vamos a repetir esto, hermanos. Que hay algo muy fuerte. Repito todo desde el principio. David tenía un corazón dispuesto a seguir la buena voluntad de Dios. ¿Tiene usted un corazón dispuesto para seguir la voluntad de Dios? Pero, hermano, sucede que usted tiene aún maldad en su corazón porque no le enseñaron que tenían que sacarla. Aquí en este caso, hermanos, David no había podido despojarse de la maldad oculta en su corazón porque no había vivido en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Luego de la muerte de Saúl, cuando David reinó sobre Israel, su maldad fue expuesta. Dios perfeccionó a David a través de una prueba, por eso no impidió que tomara a la mujer de Urías, un buen siervo de él. David envió a Urías a lo más duro de la batalla para que muriera a manos del enemigo y así ocultar su pecado. Cuando David creyó que todo se había resuelto, Dios envió a su profeta Natán, quien reprendió duramente a David. En la primera parte de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, el profeta le dice a David: ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y aquí vamos a hablar, hermanos, ¿qué es el suceso más trágico que usted podrá ver a través de un siervo de Dios, en el cual muchos pastores se justifican de su vida sexualmente activa y desordenada? Luego reprende a David mencionándole claramente su pecado. Tan pronto como David fue amonestado por el profeta de Dios, se arrepintió de su pecado y dijo en el versículo 13: pequé contra Jehová. Los acontecimientos de los problemas, hermanos, en su vida, tiene que identificarlos pronto, rápido, ya. Arrepiéntase inmediatamente cuando falle. Arrepiéntase. Si usted se deja de arrepentir, puede, hermano, que usted tenga una búsqueda constante. Pequé contra Jehová. Las personas no confiesan sus pecados. Usted puede estar pecando ahorita y no lo confiesa. Usted puede estar engañando y no lo confiesa. Usted puede estar hablando mal en contra de las personas y no lo confiesa. Usted puede, hermano, incluso estar
con su mente adúltera y no lo confiesa. Hermano, David era ese mismo pecador. Y aún, hermano, a pesar de no tener el Espíritu Santo para que le pudiera corroborar lo que había hecho, porque él muestra el pecado, David, hermano, después de escuchar al profeta, inmediatamente se arrepintió. Hermanos, aunque David era rey, cuando fue reprendido, inmediatamente se arrepintió de su pecado, hermano, no tenía por sí mismo mayor concepto de sí. No importa que sea rey, no importa la posición que tenga, es de valientes arrepentirse, es de valientes alejarse del pecado. Hermano, David tenía un corazón bondadoso y Natán dijo a David en el mismo versículo 13, también Jehová ha remitido tu pecado. Dios sabía de antemano que al ser reprendido David se arrepentiría. Vea, Dios ya lo sabía. Dios escogió a David por ese corazón, hermanos, un corazón lleno de bondad. Por eso David se pudo arrepentir inmediatamente y el profeta le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, hermanos, el pecado de David había sido perdonado y no iba a morir. Hermanos, una pregunta. ¿Acaso Enoc murió por una enfermedad? ¿Saben de que Enoc no vio muerte? Dios amó tanto a Enoc que lo quiso tener a su lado. Por eso lo llevó junto a él antes de tiempo. Enoc ya estaba santificado. Deben entender esto. En el caso de David, Dios quitó su pecado para que no muriera en ese momento. Y añade el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios le dice a David la prueba que va a enfrentar. El niño va a morir. Había un niño a causa de lo mismo que hizo con esta chica, se me fue el nombre ahorita. Y Urías Eteo murió debido a que David trató de ocultar el pecado. Somos, hermanos, personas que ocultamos los pecados también. Vivimos en pecado, andamos en pecado, hablamos en contra de las personas, andamos en pecado, pensamos en pecado, vivimos en pecado. Y no hay un hasta allá. Y hasta allá, hermano, no es ir al gimnasio, como cuando dice, he engordado mucho, debo de ir al gimnasio. No, es hasta allá con este pecado, arrepentirse de rodillas y saber que Dios lo va a perdonar hasta aquel día. Hermano, ¿sabe? Dios permite que Satanás y el diablo actúen. Es para nuestro cultivo y perfeccionamiento. David estaba siendo perfeccionado. Usted está siendo perfeccionado. Dios nos refina para que recuperemos la imagen perdida de Dios. Dios nos refina para que recuperemos la imagen perdida de Dios y lleguemos a la santidad. Cada refinamiento, cada prueba que usted pasa, hermanos, es un refinamiento de parte de Dios. Cada área de dificultad es un refinamiento de parte de Dios. Para ello debemos de pasar por pruebas. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento, hermanos. Las pruebas son nuestras amigas. Debido a su pecado deberá enfrentar pruebas, hermanos, de eso no tenga la menor duda. Si peca, le vendrán problemas, aun cuando no sea en forma inmediata. Pero recuerde esto, cuando atraviese por pruebas, sopórtenlas con gratitud. Escuche, sopórtenlas con gratitud. Le hemos dicho una y otra vez, hermanos, sea agradecido de las gracias. Sea agradecido, hermano. ¿En qué momento olvidó ser agradecido? No se le olvide ser agradecido. Soporte las pruebas con gratitud. Y aquí vamos a dar unos ejemplos de lo que usted tiene que hacer. Las enfermedades, hermanos, los problemas en los negocios, dificultades financieras, conflictos familiares. Todo esto sucede porque ha entristecido a Dios, levantando un muro de pecado que lo separa de Él.
Por ello, hermano, cuando pase por una prueba, dé gracias a Dios. Ore de la siguiente manera. Oremos todos juntos y repita conmigo: Dios, a través de las pruebas que permites en mi vida, puedo encontrar la maldad que hay en mí y darme cuenta que iba camino de la muerte. Por favor, te pido que quebrantes el ego que hay en mí para ser humilde y bondadoso también. Por favor, ayúdame. Repita nuevamente conmigo: Dios, a través de las pruebas que permites en mi vida, puedo encontrar la maldad que hay en mí y darme cuenta que iba camino de la muerte. Por favor, te pido que quebrantes el ego que hay en mí para ser humilde y bondadoso. Por favor, ayúdame. Hermano, si usted no se arrepiente, usted va a pasar por un quebrantamiento debido a su falta de perdón y arrepentimiento. Las personas que aún las tiene ofendidas, las personas que aún no ha perdonado, las personas que aún, hermano, usted se ha victimizado. ¿Recuerdan al principio, hermanos, de la batalla de la mente, la victimización? No, todos tienen la culpa menos usted. Incluso, hermanos, ¿saben que es malo victimizarse delante de Dios y decirle: Señor, es que yo soy, Señor, yo aquí, Señor, mira que estos problemas, porque a todos les va bien? Y hermano, eso también tiene que ver con la codicia. A este hermano lo has bendecido y a mí no. Hermano, eso tiene que ver con la codicia. A través, hermanos, de las pruebas, permite, Señor mi Dios, en mi vida, que pueda encontrar la maldad que hay en mí y darme cuenta que voy por el mal camino. Por favor, te pido, quebrantes mi ego que hay en mí para ser humilde y bondadoso. Por favor, ayúdame. David, hermanos, era una persona que inmediatamente después de que identificó el pecado, y volvemos a repetir lo mismo, no estaba en la época del Espíritu Santo, hermanos, no estaba su pecado, hermanos, saliendo a la luz una y otra vez. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con usted. Le muestra, hermanos, porque su corazón se turba, le muestra que usted tiene que arrepentirse, le muestra que usted ha hecho algo malo, y Él comienza a trabajar en usted, y cada vez que se arrepiente, más favor de Dios tiene, cada vez que se arrepiente, más cercano a Dios está, cada vez que pasa por pruebas, más cercano a Jesús está. Y Jesús, hermanos, que aún no había pecado, fue llevado a esa cruz, y lo que pasó lo hizo por usted y por mí. Amén. Si ora, hermanos, de esta manera con llanto y gratitud, la prueba terminará más rápidamente. Tendrá que pasar por pruebas, hermanos. Si no hubiera pruebas, continuará pecando. ¿Sabe por qué continúa pecando hasta ahora, hermano? Porque todavía no ha enfrentado una prueba realmente fuerte. Pero no debería pensar: yo peco y no me pasa nada. No, hermano, de ninguna manera. Debe de arrepentirse, y si deja el pecado y se reconcilia con Dios, entonces enfrentará una prueba. Escucha, si se reconcilia con Dios, enfrentará una prueba. No obstante, si no se arrepiente, si no deja el pecado, entonces no es salvo. Escuche, usted no va a ser salvo. Voy a repetir lo que está anteriormente, y eso, hermanos, es el punto de este día. Todo pecado que tenga usted es, hermanos, una legalidad en contra del enemigo. Hermano, desde que usted acepta al Señor Jesucristo, usted ya es enemigo del diablo y Satanás. Vamos a mencionar un versículo, y hermanos, esto no lo voy a mencionar como para que lo busquemos, pero en Génesis, hermanos, está algo que mencionan, que es el pecado causante debido, hermano, a que tomaron del fruto que dijo Dios que no tomaran. Hermano, estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de bien y de mal, y Eva toma este fruto del árbol de la ciencia de bien y del mal porque se lo sugirió la serpiente, le dijo que iba a ser como Dios. Bueno, y lo comen, y le da todavía a su marido Adán. Los dos comen, los dos pecan, hermano, y al momento que Dios sabe que ellos ya fueron abiertos sus ojos y están desnudos, hermano, sucede una situación, hermanos, que Él maldice la tierra. Le dice al hombre que le va a ser más difícil trabajar, que va a tener que comer con el sudor de su frente, y a la mujer la maldice y le dice que le va a llegar un dolor en sus peñaces y que va a ser sometida a su marido. Y también, hermanos, eso significa que, hermano, el señorío ya no va a ser ni de ella, solamente de él. Y, hermano, y sucede una situación con la serpiente. Aparte de decirle que va a estar arrastrada en la tierra y va a comer polvo todos los días de su vida, la maldice, hermanos, y le dice que va a tener enemistad él y la mujer, la serpiente y la mujer.
eso es que van a ser enemigos por siempre. El diablo y la mujer. ¿Quién es la mujer? La novia de Cristo. ¿Quién es la mujer? Israel. Hermano, toda la representación espiritual de la mujer somos nosotros. Somos la iglesia. Y usted va a tener enemistad con el diablo enemigo de Satanás, que es la serpiente. Y buscando, hermanos, esa misma enemistad están muchas personas debido a que siguen pecando hoy en día. Si usted no confiesa su pecado, hermano, y si usted todavía lo sigue llevando, usted no quiere nada con Dios. Usted puede, incluso sabía, hermano, que puede olvidar su pecado. Va a olvidar su pecado. Si no se arrepiente en el momento, olvida su pecado. Ahora que ya sabe que es mal juzgar, arrepiéntese. Hermano, ahora que ya sabe, escucha, ahora que ya sabe que es malo hablar de contra de los pastores y criticarlos, para que no le venga cosa mala, por favor ya no lo haga y arrepiéntase. Y si peca, así como pecó David, porque vemos, hermanos, al David pecador y no vemos al David que se arrepiente. Vemos a David que es el pecador, el más grande pecador de toda la historia para la iglesia, pero no nos damos cuenta que él se arrepiente cuando se da cuenta. El concepto de ahora, hermanos, el concepto del Antiguo Testamento es muy diferente. Repito, el Espíritu Santo no estaba en esa época y no había una confrontación en su corazón de lo que había hecho. Para él estaba ocultando algo que había hecho, el cual era embarazar a la mujer de Urias Eteo, Betsabe. Y recuerda el nombre, gracias. Pero hermanos, volvemos. Entonces, ahora la lección de ahora. Si usted no se arrepiente y no deje el pecado, entonces no va a ser salvo. Y Dios ya no lo va a probar. Eso ya no le van a venir pruebas. Es lo que dice la palabra en el capítulo 12 de la carta de Hebreos. Dios ya no lo disciplinará, sino que lo entregará a las manos de Satanás. Por eso cuando peca deberá desgarrar su corazón en arrepentimiento y así derribar el muro de pecado que ha levantado entre usted y Dios. Si Dios ve su corazón y dice: muy bien, hijo o hija, en verdad has dejado el pecado, entonces en ese momento enfrentará una prueba, hermano, que va a tener que demostrar su verdadero arrepentimiento. Hermano, créame, es mejor padecer pruebas aquí que no hacerlo. Si peca y no le sobreviene ninguna prueba, es que Dios ha alejado su rostro de usted. Y eso es lo más terrible que le puede suceder. Pero si no peca y vive en la luz, entonces no tendrá nada por qué preocuparse. E incluso si enfrenta una prueba, hermano, es una prueba para su bendición. Es porque Dios desea bendecirlo y con amor y fe pasará la prueba. Una vez, hermanos, que supere esta prueba, será bendecido. Mientras más fuerte sea la prueba, mayor será la bendición. Escucha, mientras mayor fuerte sea la prueba, mayor será la bendición. Y de seguro que la bendición vendrá. No debe de preocuparse. Así que deberá estar agradecido por las pruebas que Dios permite en su vida. Hermano, sea agradecido. Hoy es el día del agradecimiento. Diga conmigo: seré agradecido. La prueba, hermano, fue dura, fue dolorosa, pero David la pasó con gratitud. También aceptó con contentamiento la muerte del hijo producto de su pecado de adulterio. El hijo, hermanos, que tuvo con Betsabe murió. Cuando el niño se enfermó, David ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y así lo hizo hasta que el niño murió. Ahora bien, ¿qué hizo David cuando el niño murió, hermanos? Dejó de ayunar y de lamentarse. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios llevarse al niño. Es la voluntad de Dios la vida y la muerte. Y aunque su ayuno y lamento no tuvo respuesta, porque, hermanos, Dios no habla, ahí se va a dar cuenta por qué Dios no lo habló. Hermano, cuando hay personas que oran una y otra vez, ahí hay una respuesta. Si Dios no responde, hay una respuesta. Pero, hermano, aunque no se queje,
aunque sea agradecido, aunque sea una persona de oración, si Dios no responde, ahí hay una respuesta. Y si usted, hermano, está en pecado, lo más seguro es que Dios no le va a responder porque usted está en pecado. Si hay algo que usted se ha arrepentido y esté en prueba, escuche bien, algo que usted se ha arrepentido y esté en prueba debido a su pecado y aún no sale de esa prueba, lo más seguro es que Dios no puede responderle hasta que termine, hermanos, esa prueba. Arrepiéntese cuanto antes y pase las pruebas con gratitud para que terminen pronto. Sus siervos estaban perplejos, hermanos. David ayunaba para que Dios sanara a su hijo, pero cuando murió lo aceptó con agrado. Esos siervos no entendían el corazón de David. Se molestaron porque lo vieron, hermanos, que él estaba enlutado, estaba tirándole el piso, estaba que no se había bañado. Llevaba 3 días de no bañarse. Seis días. 6 días, hermanos, y llegó el 7º, hermanos, y aún así, hermanos, hasta que supo que estaban hablando, él dijo, ¿el niño murió? Sí, el niño murió. Y él se quitó el luto. Se quitó, perdón, ¿cómo él estaba vestido? No estaba ni vestido. Estaba entregado, hermanos, en cenizas y en llanto. Hermanos, los nuevos creyentes son muy agradecidos y procuran cambiar cuando son amonestados. Esto es para el nuevo creyente que ha nacido de nuevo en verdad, porque muchas personas andan por ahí, diciendo que han nacido de nuevo y en realidad, hermano, en vez de acercarse a Dios, después de haber sido liberados, después de haber tenido una respuesta, después de haber sido sanados, personas que inician el evangelio, hermano, ya no vuelven a llegar a la iglesia. Esas personas, hermanos, que sí llegan, cuando crecen en la fe, muchos de ellos no son agradecidos cuando se les reprende. Se molestan porque creen que saben la palabra de Dios y que conocen la verdad y piensan, ¿por qué mejor el pastor no se ocupa de sus propios asuntos? Y así nace una raíz de amargura y resentimiento dentro de ellos. Es, hermanos, prueba que su corazón se ha vuelto arrogante. Las personas de buen corazón reciben con humildad los reproches incluso de un niño, si lo hace conforme a la verdad. Volviendo a la prédica, hermanos, aun cuando David era rey, aceptó con humildad la amonestación del profeta de Dios y cambió inmediatamente, y mientras pasaba por estas pruebas, se humilló y agradeció por ellas. ¿Recuerdan, hermanos, cuando David estaba huyendo de Jerusalén debido a la rebelión de su hijo Absalón? Simei, un siervo de la casa de Saúl, lo persigue maldiciendo y arrojando piedras, y a sus hombres. Uno de sus capitanes se le dijo para matar a ese hombre, pero David lo detuvo. Nuevamente era un simple, hermano, siervo que estaba insultando al rey. David estaba rodeado de su guardia nacional y de su ejército. A su mínima indicación, ese hombre estaba más que muerto. Sin embargo, David no dejó que lo mataran. Pregúntese, ¿qué hubiera hecho de ser David usted? ¿Acaso no se hubiera puesto furioso y hubiera mandado a matar a ese hombre? Pero David no lo hizo. Por favor, hermanos, escuchen esto. Por favor, hermanos, necesitamos comprender el nivel de bondad tan alto de David. No nos olvidemos que el Espíritu Santo aún no había sido enviado a este mundo. ¿Se imaginan si hoy en día David hubiera sido guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué nivel de bondad tendría? Hermano, ¿estamos confundidos con lo que estamos hablando? ¿Le es difícil para usted escuchar a una persona que lo está insultando y decirle al Señor, de seguro el Señor ha enviado a esta persona para que aflija mi alma? Así fue que hizo David. Este hombre, hermano, en realidad merecía la muerte, pero sus siervos le dicen, Señor, podemos matarlo de un solo golpe, y él dice que no sé que Jehová le haya mandado, y debido a mi aflicción, por eso me bendiga Jehová. Dele vuelta a los asuntos, dele vuelta a los problemas, dele vuelta al acoso, dele vuelta a su trabajo donde tiene problemas y dificultades. Dele vuelta, hermano. Diga conmigo, le voy a dar vuelta.
el Espíritu Santo lo hubiera guiado en toda la vida, hermanos, pero aún no era el tiempo del Espíritu Santo. Aún así, David ya había alcanzado ese nivel de bondad. Por eso llegó a ser tan grande. Y ustedes, hermanos, aun cuando el Espíritu Santo esté en su corazón y los guía, ¿han llegado a ese nivel de bondad? Compárese con David. Por eso David ocupa un lugar de mucha honra en el reino de los cielos. Él era realmente un vaso de honra. ¿Se dan cuenta? No es el hombre, no es el rey de Urías Eteo, es el rey Jesús. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11 al 12, y aquí termina, hermanos. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Esta persona, hermano, que lo estaba tirando piedras era hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Hermanos, aun cuando sean falsamente acusados, no reaccionen en su carne o conforme a su propio criterio. Si dependen de Dios, Dios cuidará de ustedes y les consolará. Por ello se les dice que echen toda carga sobre Dios. No se sienta avergonzada, hermano, ni trate de vengarse. Si todo lo pone en las manos de Dios, nuestro Padre se encargará de todo. David, hermano, nunca se quejó ni culpó a otros por la prueba que estaba pasando, sino que aceptó las pruebas con humildad, mirando solo a Dios y creyendo que a través de ellas Dios lo iría perfeccionando. ¿Y ustedes, hermanos, cómo reaccionan? ¿Acaso se han quejado o le han echado la culpa a otros por las dificultades? ¿O por el dolor que tienen que pasar al enfrentar alguna prueba? ¿Han renegado o se han quejado cuando están pasando por pruebas? Los de buen corazón examinarán su pasado en vez de culpar a otros de sus sufrimientos. Deje, hermanos, de hacerse la víctima, y por esa actitud bondadosa comprenderán la voluntad de Dios y le agradecerán. Cuando atraviesan por pruebas o tienen algún accidente, por favor, recuerden lo que les acabo de decir y así podrán entender sus reacciones y arrepentirse. Diga conmigo: gracias, Señor. Hermanos, ¿está entendiendo cómo es David? ¿Cómo debemos de despertar? ¿Cómo debemos de compararnos con él? Y ahora, hermano, que sabe más que él, hermano, no estaba en la época del Espíritu Santo para hacer todo eso que hacía, y Dios decía que tenía un corazón conforme al de él. Lo invito, hermanos, a cerrar sus ojos. Vamos a orar y agradecer al Señor para que pueda apoyarnos y salir de estos problemas que nos encontramos con agradecimiento y con bondad. Padre Celestial, Dios eterno, te doy gracias por el mensaje, te doy gracias por el tema, te doy gracias, Señor mi Dios, porque nos encontramos en guerra, y esta guerra contra nosotros mismos no nos permite entender, Señor mi Dios, que debemos de buscar, Padre eterno, la bondad absoluta en nuestro corazón. Te pido, Señor, te pido permanece, mis hermanos. Espíritu Santo, muéstrales sus pecados, muéstrales sus acciones, muéstrales, Señor mi Dios, sus frutos, y permite que puedan arrepentirse siempre. Que las acciones que cometen hoy, que las acciones que cometen todos los días, que las acciones, Señor mi Dios, que siguen cometiendo una y otra vez, puedan ser retiradas de sus corazones. Padre Celestial, te pido y extiendo mi mano a ellos en este momento. Extienda su mano, hermano. Padre Celestial, toca mi corazón, diga conmigo, toca mi corazón, para entender los procesos de apoyo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me llama, cuando el Espíritu Santo me clama, permite, Señor Espíritu Santo, que pueda mi ser entender que tú quieres de mí más, que tú quieres cambiar de mí más. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Dios, gracias. Diga conmigo, gracias, Señor. Permíteme entender mi pecado, permíteme comprender mi pecado, Señor, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Bendito seas, mi Señor. Te pido, mi Señor, ahora, porque las quejas, porque la duda,
porque las obras de maldad que están en el corazón de mis hermanos, que salen a flote, Señor, toda obra maligna que sale a flote de queja, de murmuración, de insultos, Señor mío, en contra de los hermanos, sea ahora un acto de agradecimiento, que venga un cambio a tu pueblo, mi Señor. Diga conmigo, viene un cambio a mí, viene un cambio en mi corazón, viene un cambio de agradecimiento, viene un cambio, ya no hay más queja. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, para que cambies nuestro corazón. Permite que las pruebas podamos aceptarlas, Señor mi Dios, y con un agradecimiento pertenecer en ti en todo. Diga conmigo, quiero ser agradecido, Señor. Quiero ser agradecido, Señor. Quiero buscarte a ti. Quiero ser agradecido. Quiero enfrentar las pruebas, Señor mi Dios, sabiendo que si vienen a mí, quizás tú me las has enviado y debo de aceptarlas. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, vamos a crecer más. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, vamos a crecer más, alcanzando la altura del varón perfecto Jesucristo. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, toda la gloria es tuya. Toda la gloria para mis hermanos, mi Señor, que puedan ellos cambiar sus corazones, menos queja, más agradecimiento, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Diga conmigo, amén y amén. Van a sentir que a veces, ahora últimamente voy a terminar algo brusco y después de esa alabanza viene esta. Le agradecemos, hermanos, que haya conectado con nosotros, hermanos. Este programa fue un poco más corto, es diferido. Gracias por haberse conectado, gracias por prestarme sus oídos y deseamos, hermanos, que haya aprendido aún más. En la oración de mañana a las 5:15 vamos a pedir a Dios para que nos ayude a no tener ese corazón inconstante y nos ayude a ser agradecidos. Nos cuesta ser agradecidos, incluso ser agradecidos con las pruebas, hermanos. Ese es el deseo que Dios tiene para hoy en usted. Aprende, hermanos, y cambia, hermanos, su concepto. Diga, Señor, te agradezco por mis problemas, te agradezco por mis problemas de finanzas, te agradezco por esta dificultad que tengo, te agradezco, Señor mi Dios. Sea agradecidos, seamos agradecidos. Y no tratemos de buscar las cosas por nosotros mismos, sino porque Dios quiere enviarlas a nosotros. Seamos agradecidos. Amén. Gracias, hermanos, por conectarse. Recuerden que el Señor Jesucristo está por venir. El Mesías ya viene y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Recuerden, a las 9 de la noche está mi hermano. Al mediodía del día de mañana, hermanos, está mi hermano también. Y yo estoy a las 5:15, hermanos, en este canal. Vamos a regresar nuevamente, hermanos, aquí en el programa de Iglesia Tesalónica. Pasen muy buenas noches. Dios me lo bendiga.